Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo, me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 63. ¿Creer o no creer? Jesús entonces decidió regresar a la ciudad de su infancia, a Nazaret. Y al llegar el Sabbat, fue a la sinagoga de ellos y aprovechó para tomar la palabra, ya que le dieron la oportunidad. Al oírle hablar, los amigos de su infancia se preguntaban: ¿y este? ¿De dónde ha aprendido todo lo que habla? Pero si es Jesús, el hijo de José y María. Pero si todos sus hermanos y hermanas viven aquí con sus familias entre nosotros. Y no son familias ni muy importantes, ni muy ricas, ni nada. Y ocurrió que, como decidieron no creer en él, porque le tuvieron en poco, entonces Jesús no pudo hacer allí entre ellos muchos milagros. Algunos sí, entre los que sí creyeron. Pero en general no mucho. Fue bastante triste, por cierto. Pero así es como fue. Sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios, ni mucho menos obtener su ayuda. Pero bueno, como Jesús tenía todavía bastante que hacer, volvió a retomar con más fuerza su trabajo. Así que para ello, en esta ocasión, decidió enviar a sus discípulos más allegados de 2 en 2, a predicar la llegada del reino de Dios, a ver si en otros lugares hubiera algo de fe en los corazones. Y la verdad es que ocurrieron muchos milagros por mano de los enviados por Jesús. Así como puede ocurrirnos a ti y a mí si nos ponemos en sus manos y si dejamos que Él nos envíe como representantes suyos a este mundo, ya sea a tu colegio, a tu trabajo o a cualquier sitio, comenzando mismamente hoy y en tu propia casa con tu familia. Antes de salir les advirtió que fueran prudentes, sencillos, que confiaran siempre en el Señor ante cualquier situación y que fueran muy conscientes de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. En mitad de todo este proceso, vinieron unos desde Jerusalén para traerle a Jesús la noticia de que su familiar Juan el Bautista acababa de morir a manos del rey Herodes. También le contaron que el rey había oído de los milagros de Jesús y que estaba intranquilo por si se tratara de Juan, por si hubiera resucitado de entre los muertos. Tenía una confusión tremenda y una mala conciencia impresionante por haber tratado tan mal a un siervo tan precioso de Dios como lo había sido Juan, y eso le persiguió durante toda su vida. Y volviendo Jesús, aparte de la tristeza inmensa en saber lo que le había pasado a Juan, por otro lado cobró ánimo para seguir adelante. Ya Juan había pasado, ya le había preparado el camino. Ahora los apóstoles estaban extendiendo el Evangelio por toda aquella tierra. La hora había llegado. Donde antes Jesús pedía que no dijeran nada, ahora era el momento de anunciar el mensaje. Cristo era el ungido de Dios, el Mesías elegido para salvar no solo al pueblo judío, sino a la humanidad entera. Aunque tuvieron que ser muy prudentes y no decirlo así de claro, ya que si no hubieran aniquilado a Jesús mucho antes del tiempo establecido por Dios. Pero la muerte de Juan fue una gran señal para Jesús. A la vuelta de los discípulos enviados de 2 en 2, todo fueron alegrías, experiencias nuevas, preciosas y manifestaciones del poder de Dios sanando, liberando y ayudando a la gente que tenía fe. Jesús los vio cansados y los invitó entonces a tomarse un descanso en un lugar tranquilo. Muchas veces necesitamos eso, descansar. Hay que saber trabajar cuando hay que trabajar y también hay que saber descansar cuando verdaderamente hemos trabajado o estudiado duro y lo necesitamos. Y Jesús los cuidó también en ese aspecto. Después de un pequeño tiempo de descanso, Jesús volvió a enseñar a las multitudes que enseguida salían de todas partes en cuanto Jesús se dejaba ver por ahí. Y así ocurrió que un día estaban en la ladera de una montaña escuchando. La verdad es que escuchar a Jesús era una delicia, las horas pasaban volando. Y había gente, mucha gente. Era un lugar retirado. Y habían transcurrido ya muchísimas horas, así que Jesús quiso cuidar de ellos y proporcionarles alimento. Pero primero puso a prueba a sus discípulos para ver cómo reaccionarían. Jesús les preguntó:
¿Se os ocurre alguna idea para dar de comer a todos estos? A lo que contestaron: pues no sé, yo creo que sería imposible reunir tanta comida. Haría falta muchísimo dinero. Mientras tanto llegó Andrés con un chiquillo de la multitud al que aún le quedaba en la bolsa de su merienda unos panecillos y 2 peces, preparados a la sal, como se hacía entonces. El muchachito sacó todo ese alimento de su bolsa y se lo puso a Jesús en las manos. Jesús lo aceptó con agrado y mandó sentar a la inmensa multitud en grupos como de 50 personas. Mientras tanto, Jesús, con el alimento en la mano, lo alzó al cielo y le dio las gracias a su Padre Celestial. Y comenzó a repartirlo en cachitos, llenando ante los asombrados ojos de todos los presentes una cesta enorme, una cesta detrás de otra, pan y más pan, pescado y más pescado. Los discípulos comenzaron a repartir el alimento entre los diferentes grupos y pasó lo inimaginable. El alimento no se acababa. Tanto fue así que, al final de la jornada, al marcharse ya la multitud por fin, Jesús les pidió a sus discípulos que recorrieran el lugar donde habían comido y recogieron 12 cestas llenas de pedazos que sobraron. Jesús dijo: recogedlo para que nada se pierda. Así cuidaba Jesús de los detalles. Sabía que era Dios el que daba el alimento y había que respetarlo, agradecerlo mucho y valorarlo. Y así lo hicieron. Todos estaban cansados y Jesús les dijo que se adelantaran con las barcas hacia la otra orilla, mientras que él se quedaría un ratito allí a solas en la montaña para orar. Así que ellos se adelantaron y comenzaron a remar mar adentro. Al rato, cuando ya llevaban unos 6 kilómetros, en plena noche, de pronto se levantó una tremenda tempestad, con un fuerte viento y unas olas enormes. Eran como las 3 de la madrugada, cuando en mitad de aquel caos, de pronto vieron en el horizonte una silueta que los llenó de pánico. Pero enseguida Pedro se dio cuenta y gritó: ¡es el Señor! Y añadió: Señor, si eres tú de verdad, entonces haz que yo también camine sobre las aguas hacia ti. Ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro sacó los pies de la barca y su fe le hizo andar sobre el agua un rato, hasta que apartó los ojos del Señor Jesús y se fijó en las enormes olas, y comenzó a hundirse. Cuando Jesús se dio cuenta, enseguida le tendió su mano, le metió en la barca y una vez dentro le preguntó: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Y tú? ¿Crees de verdad en Jesús? ¿Cómo es tu fe en Él? ¿Grande o pequeñita? Confía en Él y te mantendrás en pie en cualquier tormenta de la vida.